Descolonización de África. Es un proceso de independencia de las naciones africanas que tuvo lugar principalmente tras la Segunda Guerra Mundial, aunque Liberia fue libre a mediados del siglo XIX, puede ser considerada el primer estado africano descolonizado. La mayor parte de África había sido colonizada durante la repartición de África en medio del periodo conocido como Nuevo Imperialismo durante la segunda mitad del siglo XIX. Tras la Primera Guerra Mundial, los movimientos independentistas africanos tomaron relevancia que culminaría en el proceso de descolonización. En algunos países la independencia se obtuvo de forma pacífica, mientras que en otros se consiguió mediante el uso de las armas. Entre estos últimos, la Guerra de Independencia de Argelia, 1954-1962, y la Guerra Colonial Portuguesa, 1961-1975, fueron las más violentas. En 1959, la Unión Francesa se convirtió en la Comunidad Francesa, con la notable excepción de Guinea, la cual decidió su independencia en un referéndum. 2 años más tarde, todas las colonias francesas se independizaron. La descolonización, sin embargo, no ha acabado, ya que el Sáhara Occidental sigue bajo administración colonial española de jure e invadido por Marruecos en virtud de los ilegalizados Acuerdos de Madrid. Durante la repartición de África en el siglo XIX, las potencias europeas delimitaron África en la Conferencia de Berlín de 1884 y 1885. Ya en 1905, todo el suelo africano estaba controlado por las fuerzas europeas. El Reino Unido y Francia contaban con mayores posesiones, pero Alemania, España, Italia, Bélgica y Portugal también tenían colonias. Algunas causas. Se basa en 3 circunstancias distintas: el deseo de los pueblos indígenas a independizarse, la distracción europea por los asuntos mundiales y el resentimiento popular contra el racismo y la desigualdad. El deseo africano de independencia se basó en la contemplación de la exitosa revolución y su consecuente autogobierno de India, dirigida por Mahatma Gandhi. En segundo lugar, la descolonización tuvo lugar en el ámbito internacional de la Guerra Fría. Debido a los esfuerzos que la URSS llevaba a cabo para promulgar su ideología comunista, las potencias europeas temían que sus colonias se volvieran hacia el comunismo como una forma de obtener la independencia. El racismo fue la tercera circunstancia que afectó al proceso descolonizador. Las colonias africanas, a diferencia de las colonias americanas, no tenían un mestizaje racial importante, ya que los colonos europeos no se habían asentado y mezclado con los nativos. En vez de eso, los prejuicios racistas habían calado hondo en la conciencia europea, que veía a los africanos como inferiores, ya sea por las diferencias culturales, la falta de participación política o la educación inferior de los africanos. Tras la Segunda Guerra Mundial, y deseando quitarse la carga económica de mantener grandes imperios, las fuerzas aliadas prometieron la independencia de África. La educación superior de ciertas personas fue clave a la hora de informar y activar a las multitudes. Soldados africanos que luchaban en el extranjero o estudiantes africanos que fueron también al extranjero a estudiar tomaron una visión más amplia del mundo y sus opiniones contemporáneas. Los líderes africanos se dieron cuenta que África había sido clave a la hora de ganar la Segunda Guerra Mundial. Algunos de estos líderes nacionalistas eran Jomo Kenyatta, Kenia; Nkrumah, Costa de Oro; hoy Ghana; Senghor, Senegal; y Houphouët-Boigny, Costa de Marfil. Desde el punto de vista africano, las colonias estaban ayudando a sus señores colonos a combatir a un enemigo desconocido sin mencionar la palabra independencia. Algunos líderes como Verwoerd y Vorster de la Unión Sudafricana apoyaron a Hitler, mientras que la mayoría de los gobernadores de las colonias francesas reconocieron lealtad al gobierno de Vichy hasta 1943. La propaganda alemana durante la guerra tuvo un papel muy importante en este desafío al poder británico. Debido a que Japón había comenzado su proceso imperialista en el lejano oriente, se produjo una escasez de materiales como el caucho y algunos minerales. África se vio obligada a hacer frente a esta escasez, beneficiándose grandemente de dicho cambio. Las industrias locales emergentes trajeron nuevos pueblos y las ciudades existentes doblaron su tamaño. El crecimiento social e industrial trajo más alfabetización y con ella los periódicos proindependentistas. En 1941, Franklin D. Roosevelt y Winston Churchill se reunieron para discutir cómo sería el mundo de la posguerra. El resultado fue la Carta del Atlántico. Uno de los puntos de la carta, introducido por Roosevelt, fue la autonomía de las colonias imperiales. Por lo tanto, tras la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido se vio presionado a cumplir los términos de la carta. Consecuencias. Para los países descolonizados: 1. Inestabilidad política, ya que se vivían frecuentes golpes de Estado y además de ello tenían problemas con las fronteras. 2.
subdesarrollo y dependencia como problema básico tanto en el plano económico como en el social y cultural. Las economías de los pueblos afroasiáticos aparecen lastradas por una fuerte dependencia y subordinación a los países occidentales, antiguas metrópolis imperialistas. Ello es debido al diseño de las estructuras socioeconómicas en función de los intereses de las potencias europeas que transformaron el retraso económico coyuntural del siglo XIX en un subdesarrollo permanente. Para el resto del mundo. 1. Integración de los nuevos países independientes en la ONU. 2. Aparición del neocolonialismo como nueva forma de dominación económica, fenómeno muy ligado al subdesarrollo. Trata de mantener la dependencia económica de los países afroasiáticos bien respecto hacia el país que detentaba el dominio colonial, es decir, aún dependen de las economías occidentales. Esto se presenta de la siguiente manera. El control económico por medio de la inversión de capitales, fijación de los intercambios comerciales y orientación de las ayudas y préstamos financieros. Control político y social con manipulación de la información y opinión pública, desestabilización interior y los golpes de Estado para imponer regímenes autoritarios. El control militar como recurso extremo con intervención bélica directa o indirecta y camuflada con diversas justificaciones propagandísticas. Para África Negra. 1. Alto crecimiento demográfico, pobreza y hambre. 2. Éxodo rural masivo a las ciudades. 3. Economía. Depende del exterior y se basa en la exportación de materias primas y la importación de productos manufacturados. 4. La influencia del modo de vida occidental que produce la pérdida de los valores que la han caracterizado.